Buen día, nosotros somos el grupo 2 de la asignatura Comercio Exterior y Régimen Aduanero del NRC 11530. Nuestro grupo está conformado por Ana Milena Pineda, Selma García, Dayana Rojas, María Fernanda Londoño y mi persona Carol Venegas. A continuación vamos a hablarles sobre las sanciones aduaneras. Buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Pineda y les voy a hablar de las sanciones aduaneras en Colombia. El régimen sancionatorio colombiano castiga las infracciones administrativas aduaneras mediante multas, suspensiones o cancelaciones de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades según corresponda a la naturaleza de la infracción y el tipo de falta, las cuales se clasifican en leves, graves y gravísimas. En este cuadro podemos observar las infracciones aduaneras de los declarantes y las sanciones aplicables. Cuando el declarante sea una agencia de aduana o un usuario aduanero permanente o un exportador, y dependiendo del perjuicio causado al Estado, la sanción de suspensión será hasta de 3 meses o la cancelación de la autorización, el reconocimiento o la inscripción sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que fue objeto de sustracción o sustitución. En este cuadro podemos observar las infracciones aduaneras de las agencias de aduanas. Mismo se clasifican en gravísimas, graves y en leves. En este caso, cuando el declarante es una agencia de aduana, un usuario aduanero altamente exportador, en sustitución de la sanción de multa se podrá imponer una sanción de suspensión hasta por un mes de la respectiva autorización, reconocimiento o inscripción. Y en este cuadro podemos observar las infracciones aduaneras de los agentes de carga internacional, donde las faltas gravísimas podrán ser sancionadas con una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes, las graves con multas del 50% del valor de los fletes internacionales y las leves con unas multas de hasta 6 salarios mínimos legales vigentes. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Selma García y les voy a hablar sobre los sujetos a los cuales la DIAN puede imponer las sanciones. Estos sujetos son a los declarantes en los regímenes aduaneros, declarantes autorizados y reconocidos o inscritos, usuarios de las zonas francas, depósitos públicos y privados, titulares de puertos y muelles de servicio público y privado, usuarios de servicio informático electrónicos, a transportadores y agentes de carga internacional. La reducción de las sanciones es en los términos del artículo 609 del decreto 165, las sanciones se pueden reducir en los siguientes casos. Cuando el declarante se halla a la comisión de la infracción, por informaciones extemporáneas hasta el 80% del valor inicial de la sanción, por finalización extemporánea de un régimen aduanero y hasta antes de la intervención de la autoridad aduanera. También hay exoneración de la responsabilidad de aquellos usuarios que hayan cometido infracciones bajo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, yo les vengo a hablar sobre cuáles son los tipos de sanciones de las zonas francas. De acuerdo al artículo 488, infracciones aduaneras de los usuarios operadores de las zonas francas y sanciones aplicables constituyen infracciones aduaneras en que pueden incurrir los usuarios operadores de las zonas francas y sanciones con su comisión las siguientes. Se consideran entre estas gravísimas, graves y leves. Entre las gravísimas están obtener por medios irregulares su autorización como usuario operador de la zona franca. La sanción será hasta la cancelación de su autorización. Cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en sus instalaciones. Permitir la salida de mercancías hacia el resto del territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos por las normas aduaneras. Las que se pueden considerar graves están permitir el ingreso de mercancías de procedencia extranjera a los recintos de las zonas francas permanentes cuyo documento de transporte no esté consignado o endosado a un usuario industrial de bienes o de servicio comercial. Permitir el ingreso de mercancía en libre disposición o con disposición restringida a los recintos de la zona franca sin el cumplimiento de los requisitos previstos de las normas aduaneras. Permitir la salida de mercancías al exterior sin el cumplimiento de los requisitos formalidades establecidos por las normas aduaneras. Y entre las que se pueden considerar leves está no disponer de las áreas necesarias para realizar la inspección física de las mercancías, impedir o obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no contar con los equipos de seguridad de cómputo de comunicaciones que la autoridad aduanera establezca para efectos de conexión al sistema informático aduanero.
Estas sanciones aplicables serán de una multa equivalente a 5 salarios mínimos legales vigentes por cada infracción. ¿Cuáles son las infracciones aduaneras de los declarantes en el régimen de importación y sanciones aplicables? Las infracciones aduaneras son los actos cometidos por los contribuyentes, por los auxiliares de la administración aduanera, los cuales son agentes aduanales, agentes transportistas, agentes de carga, almacenadores y por los operadores del sistema informático aduanero, entre otros. Las sanciones aplicables por la comisión de una infracción aduanera son la multa y el comicio de mercancía. Las sanciones podrán consistir en multas, amonestaciones escritas, la cancelación como operador de comercio exterior. ¿Cuáles son las infracciones aduaneras? En este caso entonces tenemos las infracciones se clasifican así: por el tipo de infracción, infracciones de tipo general, infracciones comunes a todos los operadores de comercio exterior, infracciones especiales, por la naturaleza de la infracción, es decir, infracciones sustanciales o infracciones formales. O también tenemos las infracciones de los operadores de comercio exterior por su gravedad. Las infracciones de los operadores de comercio exterior por su gravedad se clasifican en gravísimas, aquellas que dan lugar a la cancelación de la autorización o habilitación del operador de comercio exterior; graves, aquellas que se sancionan con multa superior a 200 unidades de valor unitario o al 60% de los valores de los fletes o al 60% del valor FOB de las mercancías; y las leves, aquellas que se sancionan con amonestación o multa igual o inferior a 200 unidades del valor tributario o al 60% del valor de los fletes o al 60% del valor FOB de las mercancías. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es María Fernanda Londoño y les voy a hablar de qué son las infracciones y sanciones en materia aduanera. Se consideran infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que en el decreto 2685 de 1999, el decreto 390 del 2016 y el 349 del 2018 reprime por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera. Las disposiciones generales también se aplicarán a los supuestos que este código reprime con multas automáticas y se consideran sanción todo acto consecuente o efecto de una conducta que constituya una infracción de una norma jurídica. En este caso, en lo establecido en el Estatuto Aduanero vigente colombiano, está el decreto 2685 de 1999, 390 del 2016 y el 349 del 2018. El régimen sancionatorio se encuentra estructurado de tal manera que las infracciones aduaneras se clasifican dependiendo del régimen de infracciones y de las infracciones de los declarantes de los regímenes de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y tráfico fronterizo, entre otras. ¿Cuáles son las sanciones por incumplir una obligación aduanera? Las sanciones que se pueden imponer en la DIAN son multas, suspensiones o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades según corresponda y comprende aquellas infracciones administrativas en que pueden incurrir los sujetos responsables de las obligaciones aduaneras. Cabe resaltar que también depende de la infracción y la gravedad. Las faltas pueden tener sanciones gravísimas, graves o leves. La autoridad aduanera aplicará estas sanciones antes mencionadas por la Comisión de Infracciones del Régimen Aduanero sin perjuicio de la responsabilidad civil, fiscal o cambiaria que pueda derivarse de las conductas o hechos investigados y de la obligación de subsanar los errores que haya dado lugar a la comisión de la misma. ¿Cómo se clasifican las infracciones en materia aduanera? Las infracciones y las sanciones previstas en la regulación aduanera se clasifican de la siguiente forma. 1. Por el tipo de infracción, ya sea infracción de tipo general, infracciones comunes a todos los operadores de comercio exterior, infracciones especiales. 2. Por la naturaleza de la infracción, ya sean sustanciales o formales. Las infracciones sustanciales son aquellas referidas a incumplimiento de obligaciones que afecten el orden económico del Estado, ya sea la liquidación, impuestos, sanciones y rescates, la presentación y entrega de embarque de la mercancía, la declaración aduanera de la mercancía o el incumplimiento de las restricciones legales o administrativas.
y las infracciones formales son las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones y los procedimientos establecidos en la regulación aduanera vigente y que no correspondan a las consideradas infracciones sustanciales. Las infracciones de los operadores de comercio exterior por gravedad se clasifican en gravísimas, graves y leves.